¿Y me ven? ¿Alguien por ahí me escuchan y me ven? Sí, Fernando, muchas gracias. Bien, pues buenos días, les agradezco su amable paciencia. Tenía que estar terminando otra situación previa. Pero bueno, vamos a empezar. A ver, hoy nos toca platicar de epistemologías metateóricas contemporáneas. Y la verdad es que para preparar esta sesión, pues me parecía que había distintas maneras de abordar este tema. Muchas gracias, Brenda. Distintas formas de abordar este tema. Y más que distintas formas, digamos distintas posturas, ¿no? Que pudiera valer la pena analizar. Entonces, yo hice la selección de algunas que quiero someter a su consideración, porque me parecieron que podían aportar, digamos, a una discusión. Una de ellas, digamos, porque me parece que es de las posturas mayoritarias que tenemos en México, probablemente en América Latina, pero con toda certeza en México. Otra, porque si bien no es mayoritaria, sí ha tenido una fuerza relevante en nuestro país y que cada vez más, me parece, se va convirtiendo en una opción de entender algunos fenómenos de los que vamos a hablar. Y una tercera, una escuela norteamericana que me parece ha tenido poco predicamento en América Latina, particularmente en México, pero que creo es relevante que conozcamos, porque me parece nos puede abonar a la discusión y al debate. Entonces, digamos que ese fue el criterio que yo seguí para seleccionar, digamos, de qué íbamos a platicar el día de hoy. Debemos recordar, en primer lugar, las dos preguntas fundamentales de la epistemología, ¿no? Que son, ¿qué es esto y para qué sirve? Así de sencillo. La epistemología es preguntar, se encierra en esas dos preguntas. ¿Qué es esto y para qué sirve? Como pueden observar ustedes y como han visto a lo largo de este diplomado, esas preguntas son propias, digamos, de la existencia del ser humano, prácticamente desde que estamos en la Tierra. Entonces, observamos algo y nos preguntamos, ¿y esto qué carambas es y para qué sirve? Si, por ejemplo, tomo este borrador que tengo aquí en la mesa y yo no sé qué es un borrador y lo tomo y lo veo, empiezo a pensar, ¿y esto qué es? ¿Esto para qué sirve? ¿Esto cómo funciona? ¿Cuál es su utilidad o su razón de ser? A veces eso nos ha llegado a pensar que existe una especie de esencia de las cosas, ¿no? Y que de esa esencia de las cosas incluso se deriva el nombre de la cosa misma. Aquí a mi lado tengo una silla, aquí la pueden ver ustedes. Y entonces, la silla, sabemos, es un mueble que sirve para sentarse y que no tiene descansabrazos. Pero no hay una esencia en la silla, ¿no? O sea, no hay una sillicidad de la silla, si me permiten decirlo así, utilizando un poco las palabras que usaba en clase el doctor Rolando Tamayo. No hay una esencia de la silla. Pero por otra parte, sí han existido posturas a lo largo del tiempo que han planteado la idea de que sí hay una esencia que debe realizarse, ¿no? Y entonces, por ejemplo, Borges en un poema dice, la piedra quiere ser piedra, el árbol un árbol, ¿no? O decían los antiguos filósofos griegos, la semilla es el árbol en potencia, ¿no? La semilla, ¿qué quiere ser? Quiere ser un árbol. Entonces, estas discusiones nos han llevado en el campo de la filosofía muchísimo tiempo. Ahora, si lo pensamos por referencia al campo de lo jurídico, la pregunta es, ¿qué es el derecho y para qué sirve? Y a lo largo de este diplomado, pues es una pregunta que ustedes han venido abordando y que es, desde luego, es muy relevante que ustedes se planteen, ¿no? ¿Qué es el derecho y para qué sirve?
no desde una perspectiva de una respuesta, vamos a decir, de cajón. Si nosotros estuviéramos estudiando el primer semestre de la carrera de Derecho y lleváramos la materia de Introducción al Estudio del Derecho y tuviéramos examen, seguramente si nos preguntaran qué es el derecho, nosotros responderíamos que el derecho es, que el derecho es un conjunto de reglas. ¿Y para qué sirve el derecho? Sirve para conservar el orden social, ¿no? Digamos que esas serían las respuestas de cajón esperadas en un examen de licenciatura. Pero eso nos plantea una serie de problemas, y con esto voy a ir entrando a las 3 escuelas que quiero comentar hoy, que sería, digamos, el garantismo, el constitucionalismo deliberativo y los critical legal studies. Pero eso es, en primer lugar, desconocer la complejidad y la riqueza que tiene el derecho. Porque no solamente no hay un derecho único, sino no hay una manera exclusiva de entenderlo. Por mera inquietud personal, me he estado clavando en el tema, decía, de el budismo y el derecho. ¿Qué relación hay entre el budismo y el derecho? Y entonces, cuando va uno leyendo, encuentra uno el concepto de dharma, que es algo así como ley, digamos, tratando de traducirlo a nuestro lenguaje. Es como nuestra lengua, es ley, digamos, ¿no? Lo que se debe de hacer. ¿Y qué es lo que se debe de hacer? Lo correcto, ¿no? Entonces, la pregunta no es de qué está hecho. La pregunta, o sea, de qué está hecho el derecho. La pregunta es qué es. ¿Qué es el derecho? Esa es la pregunta. Y esa es la pregunta epistemológica. Entonces, si nosotros pensamos que el derecho solamente es norma, tendríamos que cuestionarnos la naturaleza de esas normas. Si son normas externas o son normas internas, si son normas sociales como las morales o las religiosas, y si son costumbres, qué elementos tenemos que considerar para estimar que algo es una costumbre obligatoria. Lo decían los romanos, ¿no? Inveterata consuetudo. Si el derecho es un modelo de reglas que se cumplen o no se cumplen, o dentro de la idea de norma existen otras posibilidades, como por ejemplo, diría Dworkin, los principios y las directrices políticas. En buena medida, un desajuste, un problema que tenemos en algunas corrientes del constitucionalismo moderno es que no analizan de forma consciente el contenido propio de la Constitución de cada postura desde la cual esto se estudia. A ver, voy a tratar de ponerlo con un ejemplo, a ver si puedo ser claro. Cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, el modelo de justicia constitucional kelseniano, ¿no? O sea, este modelo de un tribunal autónomo y compuesto por personas especialistas en la interpretación constitucional, cuando nosotros vemos eso, pues decimos, bueno, pues qué bonito, un tribunal especializado que aplica la Constitución de manera inmediata y directa y que por ende es, diría Kelsen, un legislador negativo, ¿no? O sea, su facultad, su potestad es expulsar del ordenamiento jurídico aquellas disposiciones que sean inconstitucionales. Y entonces, muchas posturas o muchas lecturas, muchas opiniones que se topa uno hoy por referencia a la justicia constitucional, pues rescatan esa idea. Eso suena muy bien en principio, pero estamos omitiendo preguntarnos qué es constitución, que es una pregunta epistemológica. Para Kelsen, la constitución es esencialmente un conjunto de reglas. A Kelsen le gustaba o le parecía que las constituciones debían contener esencialmente reglas. Por lo tanto, su modelo de justicia constitucional es un modelo basado en la idea de constituciones de reglas, ¿no? Donde claramente lo que se hace es, en esencia, una subsunción.
Tenemos una constitución que tiene ciertas reglas, tenemos una ley secundaria, vamos a ver si esta ley es constitucional o no. Lo que hay que hacer es verificar la regularidad jurídica, diría Kelsen, ¿no? O sea, la relación que hay entre la norma inferior y la norma superior. Y ya ahí está. Parece casi una operación matemática. Es un poco más complejo, pero digamos, para efectos de esta sesión, diríamos, es casi una operación matemática. Ahora, ¿qué pasa cuando cambia, y me empiezo a acercar a la primera postura? ¿Qué pasa cuando cambia el modelo de constitución? Si nosotros observamos las constituciones, digamos, de finales del siglo XIX, de inicios del siglo XX, nosotros vamos a ver constituciones que estaban fundamentadas o basadas esencialmente en conceptos tales como soberanía popular, como supremacía constitucional, como supremacía del derecho interno respecto del internacional, y la idea de que la Constitución es la cúspide del ordenamiento jurídico. Pero también la idea de que la Constitución es esencialmente un texto. Y entonces yo puedo ir a la biblioteca o puedo ir, aquí traigo un libro. Puedo ir a la biblioteca o puedo ir a la librería y decir, denme la Constitución, y me dan un librito. Bueno, este es un libro que se llama El Imperio de Kapuscinski, que es sus viajes a lo que era la Unión Soviética. Lo estamos leyendo mi hijo y yo, es un librazo. Kapuscinski es un gran autor. Bueno, pero regresemos. Entonces, esa es la Constitución. Después de la Segunda Guerra Mundial, particularmente cuando empiezan a surgir constituciones como la italiana de 1946 o la Ley Fundamental de Bonn, la Constitución alemana del 48, desde luego después, no sé, la Constitución de la monarquía española, empezamos a observar que ese modelo de constitución empieza a quedar atrás por varias razones. Primera, porque las realidades vividas en la Segunda Guerra y en los años inmediatos, o sea, la primera posguerra, los años 20 y 30, particularmente los 30, pues mostraron al mundo la existencia de regímenes ya ni siquiera autoritarios, sino totalitarios. Y estoy pensando en el régimen fascista, pero estoy pensando en el régimen nazi, pero estoy pensando en el régimen estalinista, ¿no? Uno. Dos, que las constituciones, en el entendido de normas exclusivamente nacionales, podían terminar por legitimar prácticamente cualquier régimen de gobierno. Porque en tanto hubiera una mayoría parlamentaria o una vanguardia del pueblo, dependiendo como lo quisiéramos argumentar, pues se podía modificar la Constitución. Y entonces, como diría mi abuelito, el papel aguanta lo que le pongas. Entonces, un día un país puede ser un estado democrático con tutela de derechos y al día siguiente no. El ejemplo es la España de Franco, ¿no? O sea, por ejemplo, en la España republicana se había establecido ya el derecho al divorcio. Las parejas, pues que ya no querían seguir casadas, se habían divorciado, se habían vuelto a casar y tenían hijos. Bueno, llega el gobierno de Franco, echa para atrás la Constitución de la República Española y entre las cosas que hace es no solamente desaparecer la posibilidad del divorcio, sino anular todos los divorcios. Y entonces en automático, parejas que ya tenían tiempo separadas, ahora tienen que volver a vivir juntos, porque siguen casados. Oiga, pero es que la señora ya se había casado, pues ¿qué cree? Ese segundo matrimonio no vale. Oiga, pero es que el señor ya había tenido hijos, pues ¿qué cree? Legalmente se convierten en hijos fuera del matrimonio. Oiga, pero es que cuando tuvieron los hijos estaban legalmente casados. Sí, pero es que esa ley estaba mal y se echa para atrás. ¿Se fijan la gravísima afectación de los derechos de las personas? Ahora, desde luego, pensemos en las leyes de persecución a pueblos y comunidades como el pueblo judío, ¿no? Entonces, ustedes no pueden ejercer el comercio, ustedes no pueden recibir educación, ustedes no pueden dar educación, ustedes no pueden dedicarse a las llamadas profesiones liberales. Y entonces, el mismo país que antes te había dicho que sí, ahora te dice que no. Entonces, claramente se demuestra que los derechos humanos no basta su protección en la constitución de un Estado, porque pueden ser ignorados, porque han sido ignorados, ¿no? Preguntemos en Alemania,
preguntemos en España, preguntemos en Italia, preguntemos en Rusia, bueno, lo que era la Unión Soviética. Entonces, esto implica también asumir que ya no se puede considerar, yo sé que esto que voy a decir es polémico y lo podremos debatir, a la Constitución solamente como un librito y como absolutamente suprema, sino que los derechos humanos son de tal entidad, de tal importancia, que debemos tutelarlos incluso por encima de los propios estados. Eso, evidentemente, pone en crisis el concepto de derecho, porque cuando nos preguntábamos acerca, regreso a las preguntas epistemológicas, de qué es derecho, normalmente pensábamos en normas impuestas por el Estado, ¿no? Y ahora resulta que se empieza a hablar de normas que no son impuestas por el Estado, sino que devienen, digamos, de obligaciones internacionales, de tratados internacionales, de sentencias de tribunales internacionales, de criterios de jurisprudencia de tribunales internacionales. Perdón, siento que a veces un poquito como que ceseo, pero me están arreglando los dientes, entonces de momento siento que hablo un poco extraño. Tocayo Luis Octavio Aguirre, de repente se me fueron las pantallas. ¿Sí me siguen viendo y escuchando? Sí, está todo muy bien. Muy bien la exposición. Uy, no te oigo, déjame ver aquí, escuchas? parece que hay un problemita. De nueva cuenta, Tocayo, ¿sí me escuchan y me ven? Sí, está todo muy bien. Sí, se escucha, se ve bien y la exposición ha sido excelente. Ay, muchas gracias. Perdón, es que de repente pasó algo raro aquí en la pantalla. Bueno, gracias, regresábamos entonces. Ahora, esto provocó que las constituciones, digamos, de la posguerra fueran constituciones que ya no solo contuvieran reglas, sino que también contuvieran principios, como el principio democrático, ¿no? Como en su caso, en algunos países, el principio republicano. Y sobre todo una robusta declaración de derechos. Esto se intentó empatar en Europa, particularmente, con la idea de los tribunales constitucionales. Ahora, había países donde esto, digamos, más o menos podía transitar con cierta facilidad. Estoy pensando en Alemania. ¿Por qué? Pues no solo porque Kelsen había escrito en alemán, sino porque en cierta medida la justicia constitucional kelseniana, en cierta medida, insisto, es hija de la justicia administrativa prusiana. Por ejemplo, el test de proporcionalidad, que tanto conocemos y demás, surge en sentencias administrativas prusianas del siglo XIX. O sea, digamos que era relativamente fácil. Pero un país donde esto no es fácil, y ese país en específico fue Italia. En Italia se presentó un problema, fíjense lo que voy a decir porque creo que esto nos va a poder explicar por qué el garantismo ha tenido tanto punch en América Latina. Los italianos, recordarán ustedes que en 1943 se switchan de bando, destituyen a Mussolini, sube Pietro Badoglio y cambian de bando, dejan de estar del lado del eje y se pasan del lado de los aliados. Esto permite que los italianos continúen con su gobierno sin supervisión aliada, porque recuerden que en el caso de Japón y en el caso de Alemania mantuvieron supervisión aliada. De hecho, la constitución japonesa, la vigente, tuvo que ser revisada por Douglas MacArthur, que era digamos, el militar de más alto rango de los aliados que tenían ocupado a Japón. Bueno, entonces, los italianos no pasan por eso. Entonces, muy rápido convocan a un Congreso Constituyente. Ahora, tuvieron un problema generacional, porque recuerden ustedes que Mussolini había llegado al poder después de la marcha sobre Roma en 1922. Por lo tanto, los fascistas están en el poder por más de 20 años. Incluso ustedes saben, en el norte de Italia siguió existiendo la llamada República de Salò bajo el gobierno fascista. Entonces, hay una generación completa, casi dos, de juristas que han sido formados en el pensamiento totalitario.
Entonces, ¿quiénes son las figuras relevantes de ese constituyente italiano? La generación anterior, de hecho, las dos generaciones anteriores. Por ejemplo, el presidente del Congreso Constituyente y el constitucionalista vivo más importante de Italia en ese momento fue un siciliano, don Vittorio Emanuele Orlando. Pero Orlando era un hombre de más de 80 años. Otra figura muy importante fue don Piero Calamandrei, ese espléndido procesalista, además poeta y literato, y ustedes seguramente lo han leído El elogio de los jueces escrito por un abogado, pero que escribió una magna obra procesal a los 23 años, que se llamó De la Casación Civil. Entonces, son generaciones antiguas, combinadas con generaciones formadas en el fascismo, que ya no quieren eso, pero que eso fue el entorno cultural jurídico en el cual se formaron. ¿Cómo salir de esto? Bueno, no pueden regresar a las constituciones liberales del siglo XIX o de inicios del siglo XX, porque eso ya está superado. Y está superado porque no sirvieron, ¿no? O sea, sonaban muy bonito, estaban muy técnicas, muy perfectas, pero en la práctica no sirvieron para impedir lo que pasó. Y entonces empiezan a llenar a la Constitución de principios. Ahora, dicen, ¿cómo vamos a hacer? Estoy narrando el caso italiano. ¿Cómo vamos a hacer para proteger esta Constitución que es, y regreso a las preguntas epistemológicas, esencialmente un conjunto de derechos humanos y de estructuras de poder pensadas para proteger los derechos, no para pisotearlos, no para imponerse sobre los derechos? ¿Cómo lo vamos a proteger? Porque ya vimos lo que pasó. Entonces, ahora sí que diríamos, necesitamos guardianes. Y entonces dicen, pues miren, aquí nuestros vecinos austriacos, que no nos llevamos muy bien, tuvieron un tal Haeckel, que ahora vive allá en Estados Unidos, ya en ese momento daba clases en Berkeley, que creó el Tribunal Constitucional. Vamos a crear el Tribunal Constitucional en Italia. Muy bien. Ponen todo eso en la Constitución, se felicitan, la publican, se abrazan, se palmean la espalda, como los políticos. Termina esto, viene el Congreso ordinario, el Parlamento ordinario, y tremendo problema, porque hay una gran división política. Y entonces, por muchos años, hay una gran división y una gran efervescencia política en Italia. A grado tal, fíjense lo que voy a decir, a grado tal que hubo gobiernos italianos que duraron 2 meses. O sea, nosotros vemos ahora lo que pasa en Perú y decimos, híjole, qué compleja inestabilidad. Los italianos de esta época que estoy narrando les dicen, quítate que ahí te voy. Nosotros tuvimos primeros ministros y gobiernos de 2 meses. Eso provoca que haya muchas cosas que están en la Constitución que no pueden echar a andar, que no pueden materializar. Una de ellas fue el Tribunal Constitucional, porque no se ponen de acuerdo para hacer la ley orgánica, y mucho menos se ponen de acuerdo para nombrar las magistraturas de esos tribunales constitucionales. Hoy sabemos que algunos órganos legislativos mexicanos tienen pendiente ya desde hace un rato nombramientos. Bueno, eso no es exclusivo de México, eso le pasó a los italianos. Años. Y entonces, en el librito llamado Constitución, decía, va a haber un tribunal constitucional con tantos integrantes y estas facultades muy importantes. Ok, en la práctica no existía. Ni habían hecho la ley reglamentaria, ni los habían nombrado. ¿Ok? Por otra parte, la doctrina o el foro tampoco quería mucho lo del Tribunal Constitucional, porque ellos decían, pues, ¿qué es eso? Pues es un invento de los austriacos. No, pues Kelsen come strudel, no es como nosotros, no entiende nuestro carácter latino. Nosotros lo que tenemos, decían los italianos, es una robusta tradición de justicia administrativa derivada, no del derecho administrativo prusiano, obviamente, sino del derecho administrativo francés. Lo que necesitamos son tribunales administrativos que funcionen chido y con eso ya la hicimos. Ahora, esa es una parte del problema. La otra parte del problema, tal vez más grave, fue el Código Penal. En la época fascista, si la memoria no me falla, 1930, un brillante jurista italiano, pero fascista, Ugo Rocco, era ministro de Justicia. Su hermano Alfredo Rocco,
es autor de 2 libros la verdad es que muy buenos. Uno que se llama La sentencia civil y otro que se llama, La sentencia civil y otro que se llama La interpretación de las leyes procesales. 2 espléndidos libros. Bueno, su hermano Hugo fue ministro de Justicia con Mussolini e impulsa la adopción de un código penal en 1930, que es un código penal fascista. ¿Ustedes creen que ese código tutelaba derechos? ¿Ustedes creen que ese código daba posibilidades a la defensa? ¿Ustedes creen que ese código limitaba las pesquisas? Claro que, o sea, no, nunca, ni te topo, era todo lo contrario. Era un código draconiano, era un código que limitaba las posibilidades de la defensa, que no reconocía derechos, que le daba grandes potestades a las fiscalías para investigar. Cuando se hace la Constitución italiana, esta Constitución se llena de derechos, ¿no? Que no tiene nada que ver con el código, porque es una filosofía totalmente distinta, una filosofía totalmente distinta. Bueno, 1, 2. Hay que hacer un nuevo código. O sea, no solamente se trata de reformarlo. A ver, es un código mussoliniano. Es un código totalitario. O sea, no es que hay que hacerle parchecitos, hay que reformarlo, hay que mandarlo a volar. No más que no se ponen de acuerdo. Entonces se avientan como 20 años, ya siendo una república liberal, democrática, con una constitución con muchos derechos, todo eso muy bonito, con un código fascista. Con un código fascista. Porque pues hay otras prioridades, porque pues hoy nombramos un gobierno y mañana lo quitamos, porque pues tenemos la bronca del terrorismo comunista, porque lo complejísimo que ha sido la historia política de Italia. En esas están, cuando a finales de los años 60, digamos, llega un juez, que en ese entonces no era conocido, un juez penal. Les voy a decir su nombre, a lo mejor ustedes sí lo conocen. Ese juez se llamaba Luigi Ferrajoli. Entonces es juez, es un joven juez. Llega a su juzgado, ya toma protesta, a ver los expedientes, vamos a empezar a trabajar. Y se da cuenta de un problema. Tiene una constitución con muchos y muy bonitos derechos. Una constitución que tutela a las personas, su libertad, su propiedad, su integridad, su salud, todo eso, muy bonitos. Pero tiene un código penal que es totalmente contrario. Totalmente contrario. Y entonces dice, pues, ¿qué hago? Entonces, cuando se va a comer ahí con sus camaradas, juezas y jueces, seguramente, bueno, pues allá, acá comemos guajolotas, tortas de tamal, tacos, sudados y demás. No sé qué almuercen los italianos, nunca he ido a Italia. A lo mejor alguien de aquí ha ido y me, mire, doctor, pues se toma su capuchino con un pan, no sé, bueno, cuando sale a almorzar, echarse su capuchino, que creo que los italianos lo toman solamente antes de las 12 del día, ¿verdad? Y aquí si alguien de aquí ha viajado a Italia o conoce mejor la cultura italiana, me podrá corregir. Creo que sí. Cuando se va con sus compas, empieza a platicar del tema, pues otros jueces ya con más experiencia, probablemente de la generación anterior, porque Ferrajoli es un joven juez en los 60s. Eso quiere decir que ya se formó en la Italia democrática. La generación anterior es la que no se formó en la Italia democrática, ¿de acuerdo? O sea, los jueces veteranos son los que se habían formado en el modelo anterior. Entonces, cuando se va a echar un café con ellos, les dice, oigan, tenemos un problema. Tenemos una constitución con muchos derechos y un código penal que está al carambas. Entonces los jueces le dicen, ¿cuál es el problema? Pues, ¿cómo que cuál es el problema? Hay una discrepancia entre la constitución y el código. ¿A ti qué? A ver, ¿a ti qué te nombraron? ¿Juez penal o juez constitucional? Porque acababan de nombrar la primera corte constitucional italiana, tenía muy poquito y empezó, pues como todo inicio, un poco balbuceante y un poco, pues como cuando uno de niño, de niña, empieza uno como que a caminar y... Entonces le dicen sus compañeros, les dicen, oye, don Ferrajoli, tú no te preocupes, tú aplica el código, pero es que está en contra de la Constitución. Ese es problema del Tribunal Constitucional. Que venga el Tribunal Constitucional y nos diga que esto es inconstitucional, que este código es inconstitucional. O, le decían también, es problema del Parlamento,
porque ¿quién tiene que hacer el nuevo Código Penal? El Parlamento. Pero es que no se han puesto de acuerdo. Ah, pues ese es un problema político. Tú eres juez penal. ¿Tú por qué te preocupas? ¿Tú por qué te preocupas de un asunto que a ti no te toca resolver? Ferrajoli tenía dos posibilidades. La primera es decir, pues voy a seguir estos criterios que son los que se han venido usando, ya son los probados. Ahora sí que, como decía un antiguo compañero mío, quien es mandado no es regañado. O sea, así funciona la cosa, ¿para qué? ¿Para qué agito las aguas? Pero si esto hubiera sido así, hoy Luigi Ferrajoli sería pues un señor abuelito retirado en su casa que lo conocerían sus nietos, no más, sus vecinos. No, Ferrajoli optó por inventar algo que se llama garantismo. Por eso el garantismo proviene del derecho penal. Por eso las primeras obras de Ferrajoli son sobre derecho penal, porque Ferrajoli era un juez penal, era un penalista. Y por todas las razones que he venido explicando hasta este momento, por eso el garantismo nace en Italia. ¿Es que se habían puesto a pensar en eso? ¿Por qué esta postura teórica, epistemológica, nace en Italia? ¿Por qué la inventa un juez penal en Italia a finales de los 60, inicios de los 70? ¿Por qué no la inventó una abogada en Polonia, o un profesor en Perú, o un ministro de una corte en Dinamarca? Pues se inventa en Italia por las circunstancias político-jurídicas que estoy aquí tratando de explicar. Y entonces Ferrajoli dice, no, a ver. Si nos vamos a tomar la Constitución en serio, tenemos que aplicar la Constitución. Y si nos vamos a tomar en serio el principio de supremacía constitucional, el primer deber de un juez penal no puede ser aplicar el Código Penal. Su primer deber tiene que ser aplicar la Constitución. Vamos, ahí está. Apliquemos la Constitución. Eso es lo que tenemos que hacer, aplicar la Constitución. Lo cual puede provocar que en un caso específico el juez diga, aquí hay un derecho constitucionalmente reconocido que no está desarrollado en ley. Y entonces le decían, ay, es que entonces el derecho no existe. No, espérame. Si la Constitución, fíjense que son preguntas epistemológicas, si la Constitución es un documento jurídico, fíjense lo que estoy diciendo, si la Constitución es un documento jurídico, entonces es obligatorio. Y si la Constitución tiene derechos y es un documento jurídico, tenemos que respetarlos. Yo como juez, pero también el legislador. ¿Quién es el primer obligado? El legislador. Porque el legislador, cuando se termina la Constitución y desaparece el Congreso Constituyente y entra el legislador ordinario, la primera labor del legislador ordinario, ya después de que tomaron protesta y se palmearon las espaldas, su primer deber es cómo materializo lo que dice la Constitución nueva, ¿no? Esa es su primera obligación. Por lo tanto, el derecho ya está, porque está en la Constitución. Lo que hay que hacer es dotarlo de una garantía. O sea, mecanismos jurídicos que hagan efectivo en la realidad ese derecho. Por lo tanto, Ferrajoli distingue derecho y garantía. El derecho te lo otorga la Constitución. Podríamos decir hoy, esto a lo mejor no sé si lo diría Ferrajoli, esto lo estoy diciendo yo. Un tratado internacional, no sé, el Pacto de San José, ¿no? Es quien te lo otorga. Pero es la ley secundaria la que te establece la garantía. Esto es, la forma en la que ese derecho puede ser ejercido. Ahora bien, eso quiere decir, estoy explicando el garantismo, que cuando nos preguntamos ¿qué es Constitución? La primera respuesta es que es jurídica, que su naturaleza es jurídica. Ahora, si ustedes son garantistas, me podrían estar diciendo ahorita, ay doctor, está diciendo lo que ya sabemos. Pero recuerden algo, no todas las corrientes del constitucionalismo consideran que la Constitución es un documento jurídico.
El constitucionalismo francés revolucionario clásico la ven esencialmente como un documento político. El constitucionalismo de Schmitt, de Carl Schmitt, la ve, es que ahí está el nombre, como decisiones políticas. Y me van a decir, pues están muy lejanos, nosotros, ¿qué Carl Schmitt ni 8 cuartos? No se acuerdan que era don Jorge Carpizo, fíjense de quién estoy hablando. Don Jorge Carpizo, que hablaba de decisiones fundamentales del constitucionalismo mexicano. O sea, eso ahí está. Eso ahí está. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que si tú solo conoces el garantismo, te parece obvio, pero la realidad es que no es obvio. Permítame poner un ejemplo. Es como cuando doy mi clase de Derecho Constitucional en licenciatura, ¿no? Y le pregunto, estamos explicando formas de Estado. Y le pregunto a los alumnos, oigan, ¿y ustedes cuál creen que es la forma de Estado más usada en el mundo? ¿La federal o la central? Ah, pues la federal. No, papá. En total en el mundo somos, dependiendo cómo se considera Venezuela, 26 o 27 federaciones. Son cerca de 170 los países que tienen una forma de Estado central. Ay, es que yo pensé, pues tú pensaste, pero no es así. A veces cuando nosotros solo adoptamos una postura epistemológica, porque es la única que conocemos, pensamos que todo es lógico. La realidad es que no es así. O sea, la realidad es que no es así, ¿no? Bueno, sigo. Entonces, el derecho está en la Constitución. La garantía debe de estar en la ley secundaria. Voy a tratar de poner un ejemplo en materia electoral. Pensemos en las candidaturas independientes, ¿no? Si la memoria no me falla, se restablecieron en la reforma constitucional de 2012. Entonces, se establece candidatura independiente. Por lo tanto, en este momento, las ciudadanas y los ciudadanos tenemos el derecho en México de ser candidatos postulados por un partido político o coalición o de manera independiente. Pero la Constitución te establece ese derecho, pero no el mecanismo para hacerlo valer. Entonces, tuvo que llegar el legislador, en el caso federal, Congreso de la Unión, en los casos locales, las legislaturas locales, para decir, a ver, ¿cuál es el procedimiento a seguir? ¿Cómo se van a recabar los apoyos? ¿Cuál es el porcentaje de apoyos que se puede solicitar? Esa época fue muy interesante, para efectos de lo que estoy tratando de explicar, porque había muchísimas dudas. Miren, en varios estados, tocayo, déjame avanzar un poquito más, ahorita con gusto te doy la palabra. No, no bajes la mano, déjala arriba para que no se me olvide, déjamela arriba, por favor. En varios estados había gente que llegaba y entonces la compañera Paula Payares presentaba un escrito donde decía, oigan, yo quiero ser candidata independiente, regístrenme como candidato independiente. Y entonces los órganos electorales le decían, bueno, sí, o sea, usted tiene ese derecho, pero conforme a la ley usted tiene que juntar estas firmas y este es el trámite y este es el procedimiento. Y entonces Paula decía, y este fue un argumento que se utilizó mucho, no, no es necesario, porque con que la Constitución dice que me puedo registrar, ya no me puedes reclamar nada más que mi voluntad. Y entonces empezaron a llegar asuntos a los tribunales, a la Suprema Corte en acciones de inconstitucionalidad y al Tribunal Electoral en juicios electorales, en el ahora ya desaparecido JDC, que como ustedes saben con la reforma electoral desapareció, fue subsumido en el JE. Bueno, y se empezó a plantear, ¿puede la ley pedir requisitos y procedimientos? Y la respuesta fue, en términos generales, sí. ¿Por qué? Porque la posibilidad de ser candidato independiente es un derecho de base constitucional, pero de regulación legal. Entonces sí se puede. Bueno, pero es que me piden un porcentaje de firmas. Bueno, vamos a ver cuál es el porcentaje de firmas. Y entonces se fueron validando porcentajes que parecían lógicos, 1%, 2%, 3%, que garantizarán una cierta competitividad. Pero también, por ejemplo, se fueron declarando inconstitucionales otras decisiones. Por ejemplo, había leyes electorales que decían, si yo quiero apoyar a Paula para ser candidata independiente, yo le debo firmar un formato. Antes del tema este de las aplicaciones. Ya ven que ahora es mixto. Entonces, esa ley dice, el señor Octavio Vado tiene que ir a una de las oficinas del OPLE y allí presentar su escrito. Y entonces Paula dice, oigan, pero a ver, ¿yo no puedo recogerlos? Yo con algunos asistentes, no, la ley dice que tiene que ser el ciudadano.
Y entonces Paula impugna y dice, es que esa ley es inconstitucional porque está estableciendo una carga adicional, no solo a mí como aspirante a candidata independiente, sino al ciudadano o la ciudadana que quiere apoyar esa candidatura independiente. Y entonces los tribunales ahí dijeron, es que eso no es una garantía, ahí se está violentando el derecho. Entonces, puede ir el ciudadano a entregar, pero también Paula puede recibirlos y entregarlos. Claro, puede haber verificación. O Paula puede tener como asistente, como apoyo a Fernando Saldaña y Fernando recibirlas e irlas a entregar. ¿Se fijan? La garantía, el derecho es institución, la garantía, la manera en la que se ejerce y se protege ese derecho debe de estar en la ley secundaria. Ahora bien, cuando la ley secundaria no existe, entonces la pregunta es, ¿pueden los jueces dar una garantía? La respuesta de Ferrajoli fue que sí. Y no solo pueden, sino deben. Deben. Por eso su corriente se llama garantismo. El garantismo no es vamos a inventarnos derechos. El garantismo es preguntarse, ¿qué es la Constitución? Esencialmente un catálogo de derechos. O de instituciones construidas, ¿para qué? La segunda pregunta epistemológica, para tutelar y proteger los derechos. O sea, dicho de otra manera, el gobierno no es un fin en sí mismo. Bueno, es que el Estado no es un fin en sí mismo. Bueno, es que si vamos más allá, el derecho no es un fin en sí mismo. Eso sería un fetichismo del derecho, ¿no? Una mistificación del derecho. No es un fin en sí mismo. Entonces, cuando falla el legislador, porque no establece garantía o porque limita los derechos, debe entrar el juez o la jueza y decir, aquí va a existir esta garantía. Ahora, esto implica varias cosas que hay detrás que tenemos que observar. La primera de ellas, asumir que el garantismo considera la Constitución como un documento jurídico. Esto es muy importante, muy importante. Para los garantistas, para las garantistas, la Constitución es un documento jurídico. Por lo tanto, de ahí se desprenden dos cosas. Primera, que es obligatorio. Segunda, que su tutela debe estar encargada o en manos de la judicatura. Esto es muy importante. Cuando en otras posturas, como el constitucionalismo schmittiano, o en el constitucionalismo revolucionario francés, se asume que la Constitución no es derecho, sino esencialmente son decisiones políticas, la consecuencia evidente para ustedes será que la tutela no puede ser jurídica, sino que debe de ser política. Clarísimamente. Entonces, ese es el primer elemento. El segundo elemento es que no se pueden, no se inventan derechos. Los derechos están en la Constitución. El garantismo ferrayoliano, entonces, no es sacarse derechos de la manga. No es inventarse derechos, sino encontrarlos en la Constitución. Ahora bien, hay un problema, porque a veces los derechos son expresos y a veces son implícitos. O sea, hay derechos muy claros, pensemos en la Constitución mexicana, ¿no? Hay derechos muy evidentes. No sé, el derecho de las parejas a decidir sobre el número y espaciamiento de los hijos. El derecho de cada persona a decidir su religión o no tener religión. Son derechos muy evidentes, están expresos en la Constitución. Pero pensemos, por ejemplo, en el derecho a la libre configuración de la personalidad, al libre desarrollo de la personalidad, que ha servido para dictar sentencias, por ejemplo, en temas como la desaparición de las causales de divorcio, el matrimonio entre parejas del mismo sexo o el uso lúdico de la marihuana. Si alguien me dijera en qué artículo expreso está esto, no está expreso.
la Corte interpreta que es un derecho implícito que se desprende, pues, del propio texto constitucional. Ahora, es obvio, es más sencillo trabajar con un derecho expreso. Como juez o como jueza es más sencillo, porque ahí está. Nadie con 2 dedos de frente, yo tengo como 10, nadie con 2 dedos de frente diría, no existe el derecho constitucional a la libertad religiosa y libertad de cultos. Cualquiera dirá, oiga, ¿qué le pasa? Pues lea la Constitución, ahí dice, ¿no? No necesita uno ni siquiera ser abogada o abogado para darse cuenta que ahí está. Pero cuando uno trabaja con derechos implícitos es mucho más complicado, porque tiene uno que hacer un paso previo que en el caso de derechos explícitos no hay que hacer. Esto es, demostrar la existencia del derecho. Cuando yo digo que hay un derecho implícito, no basta con que diga yo, hay un derecho implícito a tal cosa, sino que tengo que demostrar la existencia de ese derecho. Lo cual de suyo, pues ya es un ejercicio interpretativo bastante interesante. El garantismo es una postura positivista, y esto a veces se nos olvida. El garantismo es positivismo. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los derechos de los cuales van a derivar las garantías? Los que están en la Constitución. No los que emanan de la esencia humana, no los que se suponen de una voluntad superior. Miren, un libro que estoy leyendo, no me convence, pero muy interesante, muy interesante. Es un libro de Dante Alighieri, que se llama El Tratado de la Monarquía. Sí, el mismo Dante de la comedia. Como buen polímata, hombre de su época, pues escribió sobre muchas cosas. Y uno de sus libros es justamente ese, El Tratado de la Monarquía, donde busca, pues, tratar de sustentar que la monarquía es la mejor forma de gobierno. A mí no me convence, pero no importa que me convence. Él da ahí una definición de derecho natural en la versión iluminista que me parece insuperable. Insuperable. Dante dice, ¿qué es derecho? Pregunta epistemológica. ¿Qué es derecho? Y se responde, lo que le place a la voluntad divina. Lo que le place a la voluntad divina. ¿Qué es derecho? Lo que está de acuerdo con la voluntad de Dios. Ese es el justnaturalismo iluminista, ¿no? Tenemos el justnaturalismo racionalista. ¿Qué es derecho? Pues lo que deriva de la esencia de las necesidades humanas. El garantismo no es justnaturalista, porque no deriva derechos de una voluntad suprema o de una idea de justicia. Deriva derechos de lo que está en la Constitución, o en su caso, en los tratados. Por eso, Ferrajoli ahora propugna por una constitución del mundo. Es que está siendo consecuente. Si algo tiene Ferrajoli es que es muy consecuente. Es consecuente con sus ideas. Bueno, entonces, no nos podemos inventar derechos, los derechos están en la Constitución es un documento jurídico y la protección de la Constitución es esencialmente encargada a la judicatura. Ahora, eso nos plantea un problema relevante que Ferrajoli lo toma el toro por los cuernos entre derecho y democracia. Tan es así que ustedes saben, su obra magna, que es Principia Juris, pues tiene, bueno, son 3 tomos, pero el último es unas fórmulas lógicas, pero tiene un tomo que es la teoría del derecho y otro que es la teoría de la democracia. Ferrajoli ha construido una teoría del derecho vinculada con una teoría de la democracia, en lo cual ha sido muy, muy consecuente. Miren, la realidad es que las teorías del derecho y las teorías de la democracia van de la mano. Porque pensar en el derecho implica pensar en el poder. Y esto no se nos debe de olvidar. El derecho no es sola o meramente un ejercicio de razonamiento. No es solamente un ejercicio de interpretación. El derecho es, antes que otra cosa, poder. Ferrajoli lo sabe. Entonces, la gran pregunta que se hace Ferrajoli es,
de nueva cuenta, una pregunta epistemológica, ¿qué es la democracia? ¿Y para qué sirve la democracia? Sobre todo en su relación con los derechos, porque el tema de los derechos es el tema fundamental de Ferrajoli. ¿Por qué? Pues ya expliqué por qué, porque viene de la justicia penal. Entonces, Ferrajoli, la respuesta común de qué es la democracia, la respuesta común es la regla de la mayoría, ¿no? O sea, tomemos decisiones políticas por medio de la voluntad mayoritaria. Esa, digamos, sería la respuesta casi que de cajón. Yo sé que admite muchas aristas, pero vamos a asumirlo así, sobre todo para explicar a Ferrajoli. ¿Para qué sirve? Pues para que gobiernen las mayorías, para que sea el pueblo, por conducto de sus mayorías, quien gobierne. Ya, ahí está, esa es la democracia. Pero Ferrajoli dice, no, ¿qué creen? Para mí esa no es la democracia, porque eso puede implicar oprimir a las minorías. Y oprimir a las minorías es desconocer sus derechos. Y si algo no va a hacer Ferrajoli, es desconocer derechos. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, Ferrajoli dice, ¿qué es la democracia? ¿Cómo se legitima la democracia? Y dice, bueno, no se legitima a partir de la mera decisión mayoritaria, sino lo que legitima a la democracia es el respeto de los derechos humanos. Para algunos, me incluyo, esta afirmación es un poco sorprendente, porque hemos sido educados en la idea de que democracia es mayorías. Y de repente llega Ferrajoli, que no es el licenciado Chicarcas, no es el abogado Tuercas, y te dice, no, la democracia es antes que otra cosa la protección de los derechos. Por lo tanto, los derechos de las minorías. A mí me da la impresión, a lo mejor ustedes pueden no compartirla y con gusto lo podemos debatir, de que en el fondo lo que le preocupa a Ferrajoli son los derechos humanos. Y que toda su construcción teórica gira alrededor de los derechos humanos. No estoy diciendo que esté mal, simplemente estoy tratando de ser descriptivo. Por tanto, su teoría de la interpretación, su teoría del derecho y su teoría de la democracia son teorías que están limitadas o que están, pues sí, creo que la palabra sería limitadas por la idea de derechos humanos. Debo decir que no la comparto del todo. Y esto lo digo como un acto de honestidad intelectual hacia ustedes, porque no creo que a Ferrajoli ahorita le preocupe mucho que un profesor mexicano esté diciendo que no comparte su postura. Nada, estar bien preocupado. Porque me parece que la democracia es más que eso, ¿no? Claro, la democracia no puede ser el desconocimiento de los derechos. No hay democracia sin derechos, eso me queda clarísimo. Por otra parte, es una relación simbiótica. No hay democracia sin derechos, pero tampoco hay derechos sin democracia. O sea, un país que no es demócrata, no hay derechos. Punto, se acabó. Por lo menos el concepto liberal de democracia, que hay muchos conceptos de democracia. Y creo que entonces eliminar la regla de la mayoría es eliminar la esencia de la democracia. Porque entonces podríamos llegar a un gobierno de una aristocracia ilustrada, que no le hubiera disgustado, por ejemplo, a Platón. Fíjense de quién estoy hablando, o sea, vuelvo a lo mismo, no estoy hablando de cualquier filósofo, estoy hablando de Platón. Probablemente Platón, si estuviera en esta clase, diría, oiga, don Bado, pues, ¿cuál es el problema? Que gobiernen los sabios, ¿no? El rey sabio, es el ideal de Platón. Ahora, ¿por qué el garantismo, como esta postura teórica, metateórica, ha tenido tanto punch en México? Voy a aventurar dos razones. Una de forma, posiblemente la menos importante, y la segunda de fondo, que creo que es la más importante. La de forma es porque a Ferrajoli se le ha traducido mucho al español, ¿no? Sobre todo desde finales del siglo pasado,
empezó a haber muchas traducciones de los textos, los libros, los artículos, las conferencias de Ferrayoli. Don Miguel Carbonell, que por cierto hoy cumpleaños, fue uno de los personajes que hizo esto, empezar a traducir y traer las obras de Ferrayoli a México. Entonces, fue más fácil tener acceso a sus obras por su traducción al español. También porque un número importante de mexicanas y mexicanos juristas se fueron a estudiar a España, sus posgrados. Y en España recibieron también el influjo de Ferrayoli. Entonces llegaban y ese elemento ya lo traían. Con esto yo no estoy diciendo que haya sido ni bueno ni malo, simplemente estoy tratando de ser descriptivo. Fue. Segunda, porque me parece que el garantismo resultaba muy útil en una labor de desmontar el constitucionalismo clásico mexicano. Nosotros teníamos un constitucionalismo clásico que se había venido construyendo 30, 40, 50, 60, 70 del siglo pasado, que era un constitucionalismo vinculado a, o que se construyó en la época de un régimen político no democrático. Tampoco totalitario, pero sí autoritario, ¿no? De un régimen no democrático, sin competencia, donde el estudio de la Constitución se hacía como algo esencialmente histórico, ¿no? Y se veía a la Constitución como el gran producto de la Revolución Mexicana. No más que la Constitución mexicana, se decía, había tenido dos frutos. Uno, la Constitución, y otra, el partido. Un partido nacional revolucionario que luego se convierte en Partido de la Revolución Mexicana, que luego se convierte en PRI. Entonces, en cierto sentido, la Constitución y el partido político, que era el dominante, son hermanitos. ¿Cómo criticar a uno sin criticar al otro? ¿No? Y el discurso constitucional, y estas no son ideas mías, son ideas, por ejemplo, de don José Ramón Cosío. El discurso constitucional, o sea, el discurso de las y los constitucionalistas, es esencialmente un discurso de legitimación política. Porque la Constitución se explica a partir de nuestra historia, de nuestros logros y nuestras luchas, no de categorías generales. Y se estudia a partir de nosotros mismos, o sea, viéndonos el ombligo. ¿Qué nos tienen que venir a enseñar de fuera con categorías alemanas o italianas? Que no, nosotros. Pero teníamos un régimen político autoritario. Entonces, cuando en los 90s esto se empieza a desmontar, empieza a ganar la oposición, los organismos constitucionales autónomos y demás, y todo esto no tiene un asidero en el pensamiento constitucional, pues empezamos a buscar, ¿no? A ver, ya este constitucionalismo clásico mexicano, que ha tenido grandes virtudes, no me lo tomen como crítica, porque esa no es mi intención, que ha tenido grandes virtudes, pero que era un constitucionalismo que se usaba como un discurso de legitimación de un régimen autoritario, ya no nos sirve. Necesitamos otro modelo de pensamiento. ¿Quién es el que nos está llegando en ese momento? Ferrayoli. Pero es que además, si se fijan, se parece mucho lo que él vivió a lo que estábamos viendo nosotros en los 90s. Porque en Italia se estaba desmontando un entramado jurídico fascista. Nosotros estábamos desmontando un entramado jurídico autoritario. Queríamos construir un derecho democrático, pero también una interpretación y una lectura del derecho democrática. ¿Qué teoría nos sirve entonces? La de Ferrayoli. Y entonces, estas visiones de tomar en serio la Constitución se empatan, por ejemplo, con ideas como el control difuso. Y nos empieza a funcionar muy bien. Entonces, si al hecho de la mayor facilidad por las traducciones al español de acceder al pensamiento de Ferrayoli respecto a otros, le sumamos el que llega en el momento en el que su pensamiento nos es útil, pues ahí está. Por eso Ferrayoli se ha vuelto tan importante. Por eso el garantismo en México se ha vuelto tan importante. Debo decir algo, yo en lo personal, yo, Octavio Vado, yo no soy garantista. Yo me adscribo más al pensamiento, por ejemplo, de Santiago Nino, de Gargarella, de un constitucionalismo dialógico, deliberativo, una democracia deliberativa. Pero francamente mi postura no importa, ¿no? En realidad la que importa es la de ustedes.
Oiga, pero entonces, ¿por qué escogió usted para hablar de estas epistemologías metateóricas? ¿Por qué escogió el garantismo? Por la fuerza y la importancia que ha tenido en México y por el peso que tiene. Oiga, entonces usted está diciendo que está mal ser garantista. No, pues cada quien que sea lo que quiera. Lo único que digo es que seamos lo que seamos, hay que serlo conscientemente, ¿no? Lo que no se valdría es, pues es que fue lo único que me enseñaron. Porque miren, también hay que ser honestos. A veces, con Ferrayoli a veces pasa esto, miren. De nueva cuenta voy a tomar el libro que traía. Supongan que este sea un libro de Ferrayoli, el Principia Juris, el tomo 1, ¿no? Entonces hay gente que agarra el libro, se lo pone aquí, y así como que por ósmosis se vuelve ferrayoliana, ¿no? Entonces ahí anda llegando a dar clases, no, es que Ferrayoli dijo, y Ferrayoli esto, y Ferrayoli otro. Y entonces tú dices, güey, ¿dónde dijo eso? Y entonces, como decía el piporro, los ves que empiezan sude y sude y a pasar aceite, porque el libro lo traen aquí, pero no lo han leído. Pero no lo han leído. Por eso de repente uno se encuentra con afirmaciones de que Ferrayoli es naturalista. No, y claramente dice que no. Ahora, es que metodológicamente considerar a la Constitución como superior es como se considera el derecho natural. Pues yo creo que no, yo creo que es el principio de supremacía constitucional, o sea, no es naturalista. Ahí es que yo pensé, a ver, ese que te dijo que era naturalista, que te diga en dónde dice él que es naturalista. Ah, fíjese que lo dice en tal página de tal libro, entonces vamos a confrontarlo, que no lo dice, pero vamos a poner un ejemplo. Hay un libro que les quiero recomendar sobre esto que hemos estado platicando hoy, que se llama Epistemología Jurídica y Garantismo. Se los voy a poner en el chat. A mí me parece que es un espléndido libro acerca de esto, porque es un compendio de ensayos, de textos que escribe Ferrayoli, justamente para explicar qué es el garantismo y de dónde viene. Es sumamente útil para entender a Ferrayoli y para tener claro qué es lo que dice y los alcances de su postura y hasta dónde sí y hasta dónde no. Se los recomiendo muchísimo, de Fontamara. Ahora, ya es un libro que tiene sus añitos, entonces igual y se lo encuentran en una librería de viejo y no sale tan caro. Pero realmente vale mucho la pena. Además, es un libro que se lee con cierta facilidad. No es un libro de esos así como que complicados, complejos. Creo que es un libro que corre bastante bien y tiene la ventaja de que como es un compendio de ensayos, lo puedes leer de dos maneras. Una, en el orden en el que está, que por alguna razón los pusieron en ese orden. Otra, salteado. Entonces, tiene muchas virtudes. Bueno, yo quisiera dejar mi peroración hasta aquí, nos faltan varios minutos, pero porque los quiero dedicar al diálogo que podamos tener. Entonces ya tenemos una mano levantada, la de mi tocayo, y mientras pues vamos platicando con él, ustedes también vayan levantando sus manos. Adelante, Luis Octavio, te escuchamos. Sí, buenos días, ¿se escucha? Sí, ok. No, nada más, en relación a lo que estaba mencionando de que en la Constitución está el derecho, pero hace falta una ley, pues, para hacerlo valer, ¿no? Para una ley que da esa garantía. Por ejemplo, ahorita se está hablando del derecho humano, del acceso al agua, del acceso al Internet, el derecho humano. Ok, a lo mejor en la Constitución va a estar ese derecho, pero si no hay una ley general de aguas, no hay una ley general de acceso a Internet, pues nada más va a estar ahí, o sea, no hay una forma de garantizarlo, de que la gente pueda acceder a esos derechos, ¿verdad? Mi opinión, era un ejemplo en relación a lo que usted estaba mencionando en esa parte. Muchas gracias. Y tienes toda la razón, voy a poner otro ejemplo que ilustra lo que tú comentas. Más o menos entre 1997, 96, 97 y 2012, la Constitución local de Querétaro decía que sus habitantes tenían derecho a participar en plebiscitos, referendos y revocaciones de mandato.
¿Cuántos plebiscitos, referendos o revocaciones de mandato hubo en ese periodo? Ni uno. Ni uno. ¿Por qué? Porque no hubo ley secundaria. ¿Quién debe de solicitarlos? ¿Quién sabe? ¿Ante quién los deben de solicitar? ¿Quién sabe? ¿Quién los debe de autorizar? A saber. ¿Cómo se deben ejecutar? Pues ni a quién preguntarle. No había nada. Ah, pero eso sí, es que somos bien democráticos porque está esto en nuestra constitución. Ok, ¿y cómo se ejercita? No, pues ahí luego hacemos la ley. Yo me acuerdo mucho, porque en ese entonces yo trabajaba en Querétaro, yo trabajaba en el Poder Judicial, pues era infantería, como sigo siendo infantería, nada más que era el Poder Judicial Federal, estaba en el Poder Judicial local. Y entonces me asignaron a las mesas de reforma del Estado. Entonces anduvimos por todo el territorio del Estado con las mesas de reforma del Estado, pues ahí andábamos. Y como asesor habían contratado a un hombre sumamente brillante. ¿A quién? A don Jaime Cárdenas Gracia. Fíjense, nada más, se vuelve lo mismo, no es el licenciado Tuercas, ¿no? Entonces Jaime trabajó muchos de los proyectos legales y demás, y entre lo que estuvo trabajando Jaime, pues se planteaba la idea de si era necesario o no leyes que regularan esto y dónde ponerlos. Entonces, una primera idea fue, bueno, vamos a hacer una nueva ley electoral y en la ley electoral ponemos estos mecanismos, cómo se deben de ejercitar, ejecutar y demás. Pero alguien de arriba dijo, no, 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 a ver, no, la ley electoral solo debe ser para elecciones representativas. Hay que hacer primero la ley electoral. Después de que hagamos la ley electoral, hacemos una ley de participación ciudadana donde regulamos estas figuras. La Constitución la reformaron y quitaron eso y nunca hubo ley de participación ciudadana. Hubo años después. Entonces, ¿de qué sirve que esté si no está en la Constitución? Ahora, habrá alguien que diga, bueno, doctor, pero pues son declaraciones de lo que algún día podremos conseguir. No, pues es que, a ver, la Constitución es derecho o no es derecho, ¿no? Y en el garantismo la Constitución es derecho. Entonces, no pueden ser simplemente promesas de, pues hay cuando se pueda, hay cuando tengamos dinero, hay cuando se me dé la gana. No. Por eso, desde una visión garantista, el legislador debe ser súper cuidadoso, porque derecho que pone, derecho que va a tener que garantizar. Y si no lo garantiza el legislador, lo van a hacer los jueces. Esa es la esencia del garantismo. Ah, tú no lo tutelaste, legislador, lo voy a hacer yo en una sentencia. Yo recuerdo ahorita que mi tocayo hablaba del derecho al acceso a Internet. Me acuerdo que hace un diputado local que me decía, oye, Vado, ya vamos a poner en la Constitución el derecho al acceso a Internet. Ah, diputado, pues qué bueno, ¿no? Oiga, ¿ya lo costearon? Pues, ¿cómo que costear? Sí, o sea, ¿cuánto va a costar? Pues, ¿cómo que, o sea, imprimir de nuevo la Constitución o qué? No, le digo, el acceso al Internet. Porque si tú pones el acceso al Internet así de una manera irrestricta, ¿quién tiene que garantizarlo? El Estado. El Estado. No, 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 bueno, o sea, lo que queremos decir es que puedas contratar Internet. No, a ver, entonces esa es otra cosa. O sea, derecho al acceso a Internet es que yo pueda tener un instrumento, un mecanismo para conectarme a la red y hay una red pública a la que me pueda conectar. Bueno, no, Vado, es que eso es Suecia, Dinamarca. Bueno, entonces, ¿para qué lo vas a poner así? O sea, sé cuidadoso, porque como lo pongas, después te lo van a exigir. ¿Estamos de acuerdo? Como lo pongas, después te lo van a exigir. Y entonces, papá, como decimos, ¿dónde leo? Claro, mi tocayo Luis Octavio tiene toda la razón. Es que ese es un tema. A ver, el avance tecnológico va haciendo surgir nuevas expectativas de derecho. El derecho al acceso a Internet es el ejemplo clásico. Si ustedes buscan un libro de derechos humanos del 99 o del 2000, por no hablar de los más viejitos que hablaban todavía de garantías individuales, ninguno les va a hablar del derecho humano al acceso a Internet. O sea, cuando empieza a surgir el Internet y empieza a ser conocido, lo empezamos a reclamar como un derecho. Pero si nosotros reviviéramos a un constituyente del 17 y le dijéramos, oiga, dentro de la Constitución, cuando ustedes hablaban de los derechos, contemplaban la posibilidad ya del derecho a Internet, te va a decir, ¿el derecho al qué? ¿Qué es eso? ¿No? Y pensémoslo hacia futuro. A lo mejor en 3 o 4 años o en 5 años, no sé,
ya no vamos a estar hablando del derecho al acceso a Internet, porque lo vamos a dar por una realidad, sino, no sé, en derecho al acceso a redes sociales. No sé, puede ser. Bueno, entonces, así es como puede ir funcionando esto. Muchas gracias, Tocayo, por el comentario. Muy bien. ¿Quién más? No veo más manitas levantadas y eso me preocupa. Piedad, San Juana, Paula, Fernando, Fátima, Brenda, Alexis. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario? Tú mismo, Luis Octavio, algo que quieras profundizar. Ok, bueno, en relación, ya nada más simplemente en relación a lo que decía de que en México ha tenido mucho éxito el garantismo, pues sí, y yo pienso también que un motivo es debido a las, como usted lo mencionaba, de un régimen autoritario. Entonces, durante muchos años hubo muchas violaciones de derechos humanos, obviamente, ¿no? Y bueno, y todavía sigue habiendo por parte del Estado. Entonces, eso puede ser, como usted también lo mencionó, como para legitimar a la democracia, ¿no? O sea, hay que cuidar los derechos humanos para yo como Estado tener esa legitimación. Bueno, aunque sigue habiendo violaciones y pues no, o sea, no se sabe cuándo se pueda tener un Estado pues que garantice todos los derechos. Gracias. Gracias, Luis. O al menos que existan mecanismos eficientes y eficaces para evitar o reparar las violaciones en lo que puedan ser reparables. Sí, me parece que va mucho por ahí. Y sí, desde luego, a ver, es que la relación entre democracia y derechos humanos siempre es una relación tensa. Por lo tanto, no hay un equilibrio que uno pueda decir, el punto de equilibrio es es un equilibrio dinámico, no hay de otra. Así funciona. Ahora, ¿eso lo vuelve complejo? Sí, sí, lo vuelve muy complejo. Lo vuelve difícil. Pero si nos gustara lo fácil, pues venderíamos pepitas, ¿no? Nos gustan los temas de derecho constitucional, electoral, nos gusta lo que es complejo, lo que exige una constante revisión de los equilibrios. Así funciona. Pero por otra parte también, ¿por qué negarlo? Eso lo hace interesante, ¿no? A mí eso es lo que me gusta de estos, o sea, yo creo que yo por eso no me dedico a otras áreas del derecho, donde ya todos lo dijeron los romanos hace 2000 años y ya no hay nada nuevo, ya lo nuevo está mal hecho. Acá lo estamos construyendo ya. A mí en lo personal eso me parece muy emocionante. Muchas gracias. Muy bien. ¿Quién más? Bueno, si no hay otra participación, no me queda sino agradecer su muy amable presencia, y sobre todo su tolerancia para que acabara el otro tema y viniera aquí con ustedes. Espero haber sido más o menos claro en la exposición. Les recomiendo mucho ese libro de Guastini, otro italiano, de Ferraioli. Va a ser muy útil, tanto si les gusta como si no les gusta el garantismo. Vale mucho la pena. Y además es muy interesante porque mientras lo va uno leyendo, por ejemplo, cuando narra la cultura jurídica dominante en Italia en estos años 50, 60, y uno lo lee y uno piensa en México y uno dice, pues así era en los 80, inicios de los 90, ¿eh? O sea, eso que veía en Italia se parece mucho a lo que nosotros veíamos aquí. Pues que tengan muy buen jueves, que les vaya muy bien y que continúen muy exitosamente en su diplomado. Seguimos a la orden y muy buen día.